me mantenga en la línea. ¿Bien? Muchas gracias por las galletitas. Ok, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Está al final. Está al final. Lo encontró, ¿verdad? Además que ustedes ya venían preparados para la primera epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, súper bien. Más que sea una leidita así a la pasada, pero algo le dieron, ¿no? Y si no le dio, va a tener que ponerse las pilas. El próximo domingo es el capítulo 3, así que ya está anunciado y anunciada. De hecho, para poder entender el 3 va a tener que leer el 1 y el 2 si no lo ha leído. Bien, gracias. Muchas gracias. Ok, gracias, Leito. ¿Qué pasaste? Ok, desde el verso 13, por favor, hasta el verso 25. Desde el verso 13 y hasta el verso 25. Cuando ya esté listo, me levanta la manito. ¿Puede ser? Ok, hay pocos que levantan la manito, pero me imagino que ya lo tienen igual. Lo vamos a poner después, ahora ya no. Dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior o como al jefe del gobierno, ya a los gobernadores o funcionarios contratados por el rey o el jefe de Estado, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, sí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los amables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y ustedes lo soportan? Pero si hacen lo bueno sufren y lo soportan. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos su propio ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando a él lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía o sufría, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Cierre sus ojitos. Padre, venimos delante de ti en este tiempo de necesidad. Venimos delante de tu presencia, Señor, delante de estos tiempos tan difíciles y tan complejos. Señor, yo te doy las gracias porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Señor, la historia de la humanidad no se te salió del control. Te doy las gracias, Señor, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto, a ti la historia no se te salió de control. Muchas gracias te damos, Señor, porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y una vez que los bendijiste, que fueron prosperados, fueron levantados, Señor, como una nación gigante, una nación próspera, ellos te olvidaron
y después hacía cada uno lo que bien le parecía. Tampoco te sorprendió la historia. Cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a resolver el problema del pecado y aquellos a los que Jesús vino a salvar, más encima lo crucificaron y lo mataron, la historia nunca se te escapó del control, siempre estuviste al control. Por eso, Dios, en esta hora como iglesia te adoramos y te exaltamos. En la etapa que hoy estamos viviendo, la historia no se te escapó al control. Tú estás al control de la historia. Amado, háblanos por tu palabra en relación al tiempo que estamos viviendo, porque tu palabra debe ser contextual. La palabra, la Biblia, debe ser un mensaje que ayude a la gente a vivir en todo momento. Solo usa este instrumento, pero por sobre todas las cosas, usa tu palabra, que ella nunca pasa de moda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora escucha bien. ¿Escucha más o menos? No, bien. Súper. Cualquier reclamo, usted sabe, atrás en la mesa hay un libro de reclamos, pero esta vez yo paso a piola. Ok, vamos entonces a ir con la palabra del Señor. El domingo pasado nosotros explicamos que esta palabra, ¿cómo es que surge esta palabra? ¿Desde dónde emana? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está viviendo la iglesia para que Pedro le escriba una carta como esta? Esta carta fue escrita por allá por el año, y lo repito para los que no vinieron el domingo anterior, escrita entre el 62 después de Cristo y el año 64 después de Cristo. Algunos creen que hasta el 65. El otro elemento que dimos fue que Pedro, el apóstol que escribió esta carta, muere a manos del Imperio Romano, crucificado cruelmente por el Imperio Romano en el año 67 después de Cristo. Y esto tiene mucha importancia, porque en el año 60 y tanto, 62, comienza una persecución para la iglesia cristiana de forma impresionante. Sí, la persecución era tan grave, tan grave, tan grave, que la historia dice que a los cristianos los llenaban de brea, le encendían fuego y los colocaban en los mástiles, en las plazas y en las calles, de tal forma que levantaban con los cristianos verdaderas antorchas humanas, verdaderas antorchas humanas. Y yo me imagino, querido, que no solo la luz, sino que el ardor, el ruido del fuego se mezclaba con el grito de aquellos pobres personas que sufrieron injustamente, producto de decir que Jesucristo era el rey y no que el emperador de Roma era el rey. Bien, entonces esta historia comienza, la persecución por ahí por el 62. Y aquí viene lo interesante, y quiero repetirlo de nuevo hoy día. Pedro no dice organícense para ir contra el rey. Pedro no dice levántense en contra del rey. Por favor, Pedro va a morir, querido, Pedro va a morir a manos del rey. Y Pedro dice, no hay que pagar mal por mal. No hay que devolver violencia por violencia. Pedro está diciendo, no hay que hacer lo mismo que los demás están haciendo. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Sométanse al rey como el jefe supremo, pero también sujétense a los funcionarios que el rey tiene. Y esos funcionarios están dispuestos para castigar a aquellos que hacen lo malo y para alabar a aquellos que hacen lo bueno. Queridos, el Evangelio de Cristo es una contracultura. El Evangelio de Jesucristo es una forma de ir contra la corriente. Por eso que nosotros no debemos rogar ni pedir que este mundo se establezca. Nosotros debemos rogar y pedir porque el reino de Dios se establezca en este mundo. No existe ningún sistema de gobierno, y ha sido probado antes de la democracia, después de la democracia, antes de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, ha sido probado. El sistema que ha venido ha traído injusticias. Tratar de pedir que venga un reino justo, ¿se puede? Sí, eso solo es posible
a través de la implementación del reino de Dios. Y para eso usted y yo debemos ser las personas que establecemos el reino, no solamente con nuestra prédica. Claro que nuestra prédica es clave, claro que la predicación de los seres humanos, de los cristianos, es importante, pero mucho más importante, o tan importante como nuestra prédica, es nuestra forma de comportarnos en medio de la sociedad. Bien, pero para que podamos entender mejor el capítulo 2, quiero recordarles un elemento que estuvo presente en todo el capítulo 1, y las personas que estuvieron aquí, yo no sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo, en el capítulo 1, lo que voy a mencionar ahora todo es del capítulo 1. Y en el verso 1 le dice Pedro a los hermanos que son peregrinos y extranjeros. ¿Quién se acuerda de eso? En el verso 1, ya, si lo puedes poner. Sí, me ayudas, perfecto. Entonces le dice en el verso 1 que a los hermanos peregrinos y extranjeros que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para obedecer. ¿Para qué fueron elegidos? Muy bien. Ok. En el... ok. En el verso 14... En el verso 14 le dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Siempre en el capítulo 1, en el verso 22, les recuerda que sus vidas han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Como podemos observar, el apóstol Pedro no concibe a esta iglesia cristiana en un contexto de desobediencia, libertinaje, desmanes, independencia, sino que todo lo que Pedro entiende respecto a cómo debe ser la iglesia es una iglesia que se sujeta, una iglesia que obedece por eso con toda libertad. Pablo les ordena en el verso 13, afirmen sus pensamientos en Cristo, no se dejen llevar por los pensamientos en los momentos de crisis. No piensen en lo difícil que son en las circunstancias, sino que afirmen sus pensamientos en Cristo, en sus promesas, en la salvación que Él ganó para ustedes. Les dice también en el verso 13, no, en mumentos de crisis no se pongan a embriagarse, sean sobrios, vivan sobrios, absténganse de vino. Y en el verso 14 le dice, no se dejen seducir por los deseos que antes tenían. En el verso 15 les dice del capítulo 1, vivan en forma santa. Y en el verso 22, que amen a sus hermanos de la iglesia con un corazón puro. Todo el capítulo 1 es un capítulo de obediencia, es un capítulo de sujeción, es un capítulo de hacer la voluntad de Dios. Y ahora entramos al capítulo 2, que es nuestro centro para hoy día. Y yo quiero tomar algunos versículos de los primeros versos, porque ahí hay una metáfora preciosa que quiero compartir con ustedes. Dice, estamos claros que el capítulo 1 es un capítulo de obediencia, ¿verdad? ¿Se entendió? Y mira lo que parte diciendo el capítulo 2, si puedes ponerlo ahí. Eso, dice, desechando pues, siguen las órdenes, ¿te fijas? Toda malicia, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando envidia, desechando detracciones, ¿sí? Pero pongámonos aquí una pausa, hagamos una pausa en lo que estamos enseñando. Bien, cuando Pedro dice desechando pues toda malicia, ¿será que Pedro le está diciendo cuando se enfrenten a la malicia, deséchenla? Cuando se enfrenten, ¿no es cierto?, a la crítica, ustedes deséchenla. Cuando se enfrenten al engaño y a la hipocresía y a las envidias, ustedes deséchenla porque ustedes no tienen. La palabra desechar ahí es una buena traducción, pero hay unas traducciones mejores. Lo que Pedro quiere decir ahí es abandonen la envidia, abandonen la malicia, abandonen la crítica injusta, despójense, pónganla lejos. Pero es interesante aquí entonces destacar que la gente que no tiene esas cosas no tendría por qué deshacerse de ellas. Cuando alguien te dice, deséchate de lo viejo, claro,
No es que te deseches del viejo, ¿no? No. Pero cuando tú tienes que desechar algo, abandonar algo, es algo que tenemos. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, vamos a contextualizar, y tú quieres que el hijo se críe bien, porque tú lo estás criando bien en un ambiente cristiano, y tiene amigos que no son buena influencia, tú le dices, deja a tus amigos que te llevan por mal camino. Entonces, ¿por qué lo tiene que dejar? Porque los tiene. Y porque los tiene, los pueden estar mal influenciando. Bien, pongamos otro ejemplo que contextualice esto. Supongamos entonces que tú tienes un hijo que lo mandas al colegio con su colación, pero tú sabes que hay otros compañeritos que no tienen colación. Entonces tú le dices cuando lo llevas al colegio, de esta colación tú te puedes despojar de una porción la comes tú y otra porción se la das a tu compañero que no tiene. Es decir, la gente se despoja, la gente abandona aquello que tiene. Entonces Pedro aquí no le está diciendo, por si acaso uno de ustedes tuviera envidia, por si acaso uno de ustedes tuviera chismes, por si acaso alguno de ustedes tuviera malicia, hiciera cosas con doble sentido. No, Pedro le está diciendo, señoras y señores, ustedes son cristianos, ustedes son gente de Dios, ustedes son herederos de la salvación, ustedes nacieron para ir a la eternidad de estar con Cristo, así que déjense de hacer estas cosas. ¿Se entendió? Bien, entonces le dice, deseen como niños, desechen, voy al primero, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, o sea, hablar mal de la gente. Deseen como niños, subrayenme recién nacidos. Es clave para que podamos entender. Cuando yo digo subraya, se miran uno a otro y me dicen, ¿qué significará subrayar? Primero, para subrayar hay que traer Biblia, 1. 2, hay que traer lápiz. 3, hay que tener dejar guardado algo para que no se me olvide. 4, ¿no es cierto? Yo soy cristiano. 5, el cristiano vive por la Escritura. Y no digo, porque la verdad que este no es un mensaje todavía para nosotros, este es un mensaje para los hermanos de ese tiempo, de la década del 62. Aunque al final terminaremos diciendo qué significa esto para nosotros. Bien, entonces, en vez de andar con envidias, en vez de andar con hipocresías, en vez de andar con malicias, en vez de andar con eso, mejor deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Para qué? No para que se estanquen, no para que vivan siempre igual, no para que vivan 40, 30 o 20 años, toda la vida igual, yendo a la iglesia y después para la casa. No, sino que para que crezcan para salvación. Crecer para salvación no significa que en la medida que yo me porto bien, crezco en salvación. No significa que cuando yo dejo de patear el perro, de arrastrar la bolsa del pan, entonces yo voy siendo mejor, entonces Dios me ama más, entonces soy más salvado. No, la salvación ya la ganó Cristo en la cruz. La salvación es algo que tú debes tener claridad que la tienes. Él lo que está diciendo aquí es, mientras la herencia de la salvación venga con Cristo, tú y yo tenemos que crecer. Nuestro trabajo en la vida es crecer en Dios. ¿Cómo crecemos en Dios? Y esto es lo lindo. Deseen como niños de 1 año. No. Deseen como niños de 3 años. Deseen como niños de recién nacidos. La leche no adulterada. Bien. ¿Y sabe lo que se está refiriendo? Es esa mamá que ha tenido un tremendo trabajo, ¿cierto?, tratando de que el niño salga, Algunas mamás me dicen, no quiero saber nada más. Después del primero no quiero tener un segundo, aunque después igual vienen con las guatitas grandes, pero... Y nace el bebé, sale el bebé, y ayer me explicaba la Sofi, porque yo quise que me explicara mejor para no equivocar hoy día. Y me dice, ¿sabe, pastor? Lo que pasa es que no es que lo limpien allá, lo limpian al niño encima, ahí delante de la mamá, y ahí mismo le cortan el cordón umbilical. Y yo me imagino que la mamá queda salpicada con todo ese sedimento, esos fluidos, ¿sí? Y ¿qué es lo primero que hace el niño normalmente? Llora. Me va siguiendo, ¿verdad?
yo no estaba, yo estaba inconsciente, pero me han contado. Entonces el niño llora. Y me decía la Sofi, pastor, lo más deseable es que dentro de una hora, dentro de un periodo de una hora, el niño de inmediato, ¿no es cierto?, empiece a buscar el pecho de la mamá y se pegue en el pecho de la mamá. Pedro lo que está diciendo es lo siguiente: ¿quieren crecer en Dios? ¿Quieren dejar la malicia? ¿Quieren dejar la hipocresía? ¿Quieren dejar los malos comentarios de todo, de los hermanos, del pastor, del presidente, de los gobernadores, de la policía? ¿Quieren dejar eso? ¿Sí? ¿Saben qué? Péguense al pecho de Dios. Péguense al pecho de Dios para tomar y tomar y tomar de la leche materna, refiriéndose a las Escrituras, haciendo una metáfora con las Escrituras. ¿Para qué? Para que no queden estancados, porque Pedro no tiene ninguna intención de dejar que los hermanos se queden 20 años con las mismas cosas que tenían antes. Si lo entendió, me levanta la manito. Perfecto. Entonces le dice, ok, ustedes van a crecer, ustedes van a desear como niños y eso los va a hacer crecer. Y en la medida que crezcan, pone el verso 4, y en la medida que crezcan, entonces ustedes se van a acercar a la piedra viva. Y dice, ustedes también como piedras vivas edificándoos. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que en la medida que tú y yo vamos obedeciendo a Dios, eso significa que en la medida que vamos deseando la leche de la mamá. Hagamos una pausa. ¿Alguien aquí, por favor, me puede decir hasta qué edad tomó Papa Francisco? ¿Cómo hasta los 2 años? ¿Hasta qué edad tomó? No, este es un mal ejemplo. Dime, tu hijo, ¿hasta qué edad tomaron papá? Hasta Efraín, hasta los 2. Yo tengo una sobrina, la Agustina. ¿Qué edad tiene la Agustina? 3. La Agustina todavía grita y llora y patalea porque quiere pecho. Esta metáfora hay que agregarle algo. No importa que crezcas, sigue gritando. La traducción correcta ahí es la siguiente: deseen a gritos como el bebé grita para desear la leche. La iglesia no debe ser esa iglesia que le da cistitis a la hora del mensaje, va al baño. No, eso no es anhelar. La iglesia que agarra su teléfono a la hora del mensaje para ver el Face, para ver el Instagram, para ver las noticias, ¿no es cierto? No es una iglesia que ame la leche. Entonces dice abajo, porque ustedes ya han probado que Dios es bueno. No sé si el verso 5 es... Puesto que ustedes ya han gustado de la benignidad del Señor. Yo te voy a decir una cosa. Una vez que un bebé probó por primera vez la leche de la mamá, no la deja ni a sol ni a sombra. Lo que Pedro está diciendo ahí, queridos, ustedes ya gustaron de los beneficios de Dios. Sean como el niño, que hay que quitarle con natri. ¿A cuántos le quitaron el pecho con natri? Levante la mano. Sí, porque yo siempre fui de alta cilindrada, entonces, como era de alta cilindrada, entonces, obviamente me alimentaba más. Yo aquí estoy viendo otros de alta cilindrada, ¿ya? Entonces, hay que quitarle con natri, porque si no, la mamá no puede hacer nada, que anda pegada, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces les dice, acérquense, deseen tanto a Dios que ustedes van a ir acercándose a la piedra viva para referirse a la piedra central del templo de Jerusalén. Pero y ustedes también, tómalo, sí. Pero ustedes también sean piedras vivas, ustedes en la medida que se acerquen a Dios van a ser piedras vivas para edificar a otros. Y aquí quiero entrar ya, eso es todo solamente como a modo de introducción. Ok, pidan a gritos el alimento nutritivo. Ok, quiero entrar aquí.
¿Es bueno crecer en Dios solamente en las crisis? No, es en todo tiempo. ¿Un bebé necesita solamente para que haya, cuando hace frío, por ejemplo, que lo metan al pecho de la mamá? No, la necesita en todo tiempo. Crecer, estar pegado a Dios, agarrado de Dios, gritar cuando no nos están dando el discipulado, gritar cuando se suspendió en la escuela, gritar cuando se están suspendiendo los cultos. Eso es lo que Dios quiere. Pero esto es lo que Dios quiere en todo tiempo. Y más aún, obviamente, cuando la iglesia está viviendo de una forma tan cruel, una persecución de un Estado entero está detrás de los cristianos, luego del año 62 después de Cristo. La iglesia necesita amar a Dios, la iglesia necesita amar a Cristo y depender de Él como el bebé depende de su mamá. ¿Para qué? Para amarla y para obedecerle. Yo no sé si los niños al principio aman a la mamá por la leche, porque los niños son bebés, si no, tú no sabes mucho. Ajá. Entonces en el verso 13 estamos hablando de amor, ¿verdad? Estamos hablando de dependencia, ¿sí? Estamos hablando de estar pegado al pecho de Dios, ¿sí? ¿Se entiende la metáfora? En ese ambiente y en ese contexto es que Pedro les dice en el verso 3, por causa del Señor, sométanse a los gobernantes. ¿Qué significa por causa del Señor? Tampoco es una muy buena traducción. La traducción más correcta ahí es por amor al Señor. ¿Te fijas que todo lo anterior era la relación de amor del niño y la mamá? Bueno, entre paréntesis, entre medio está la leche, que ahí como que nos queda un poco, ¿no es cierto?, en duda si anda detrás de la leche o del amor. Pero al principio, ¿no es cierto?, anda detrás de la leche. Ok, entonces en este ambiente de amor, en este ambiente de dependencia, en este ambiente de confianza, en este ambiente de obediencia, es que Pedro les dice, por amor al Señor. Porque hay momentos, queridos, en que nos parece ilógico la obediencia. ¿Te fijas que a las personas que trabajan dependientes le dicen, sométanse a sus jefes, sométanse a sus amos? Y Pedro les dice, no les estoy diciendo que se sometan solamente a los buenos jefes, a los que te dan permiso para todo, a los que los lunes en la mañana, ¿no es cierto?, te permiten llegar tarde, ¿no es cierto?, y que los viernes en la tarde te permiten irte antes. Eso sí que son buenos jefes. Extraordinario. No solamente a esos jefes, sino que incluso a los que son desagradables. ¿Te das cuenta que capítulo 1 y capítulo 2, todo tiene que ver con obediencia en tiempo de crisis? Pedro no está diciendo, salgan a la calle a destruirlo todo para que el Estado sepa que ustedes necesitan cambios. ¿Qué está diciendo Pedro? No, así no funciona. Funciona distinto, porque ustedes son cristianos, porque ustedes son contracultura, porque ustedes son peregrinos y extranjeros. Ustedes están transitoriamente en esta tierra. Ustedes no, su destino definitivo no es esta tierra. El destino definitivo está más allá de las estrellas. ¿Alguien puede decir amén? Eso es extraordinario. Entonces, el tema de la obediencia siempre ha sido complejo, ¿es verdad? Siempre ha sido complejo, pero más aún es mucho más complejo cuando la persona que hay que obedecer está desplegando una cruel y sangrienta persecución en contra del pueblo de Dios. Cuando parece que no existen razones lógicas para la obediencia, entonces hay que hacerlo por amor al Señor. ¿Qué dice ahí? Por causa del Señor. Eso ahí la traducción más correcta es por amor al Señor. Quiero hacerle una pregunta. Yo sé que es una pregunta sencilla, es una pregunta incluso de perogrullo. Quiero preguntarles que me levanten la mano todos los que aman al Señor. Bien, quédate con la manito levantada. La palabra te está diciendo, no por amor a los gobernantes, no por amor a la izquierda ni por amor a la derecha. El Espíritu Santo te está diciendo, porque amas al Señor, sujétate a las autoridades. Da un aplauso al Señor.
Pero ¿cuál es la razón por la que Pedro le está exigiendo este tremendo nivel de obediencia a la gente? Porque esto no es tema cuando todo está bien, cuando todo está súper bien, los semáforos están en su lugar, los supermercados están abiertos y no incendiados, cuando de Tortuga Ninja. ¿Cómo que no tiene sentido? Pero ¿no te parece que ahora sí que tiene sentido? Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Pedro está pidiendo este nivel de exigencia? Bien, ¿cuántos saben que la Biblia es una unidad y no una colección de libros? La Biblia es una unidad. Entonces, si la Biblia es una unidad, entonces vamos a citar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Viste que sirven los lápices? Capítulo 13, verso 1. Ahí está adelante. Dice... voy a usar una versión similar. Sométase, diga conmigo fuerte, sométase. Toda persona. ¿Quién es toda persona? ¿Ustedes también? Bien, entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay, o sea, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Es en este sentido que Pedro está exhortando a la sujeción. En el verso 13 dice, sujétense al rey como suprema autoridad. Quiero hacerte una pregunta. ¿El rey estaba siendo simpático con Pedro? ¿El emperador estaba siendo simpático con Pedro? Pedro está siendo perseguido por el emperador. Querido, escúcheme bien. Pedro está siendo perseguido por el emperador y Pedro está diciendo, yo quiero que se sujeten al rey. La Biblia no lo dice, pero la historia dice, la tradición dice que Pedro iba huyendo de Nerón. ¿Cuántos se acuerdan de que Pedro le dijo cuando era un muchacho, cuando era joven, a Jesús, mi vida pondré por ti? ¿Alguien se acuerda de eso? Perfecto. Ya han pasado más de 30 años, ya no es un muchacho, ya es un tipo adulto, grande, casi diríamos, ¿no es cierto?, cercano a la tercera edad. Y entonces él va arrancando de la persecución y dice la tradición que él escucha una voz, Pedro, ¿a dónde vas? Y Pedro dice, queda escuchando y la voz le dice, ¿no dijiste que darías tu vida por mí? Entonces Pedro se regresa. Dice la historia que todos le decían, ¿cómo se te ocurre regresar? Vas a morir. Y él no, él regresa. Y regresa a Jerusalén. Perdón, regresa a Roma. Y en Roma es crucificado. El que te está hablando no está en Miami, pues querido. El que está diciendo que hay que sujetarse al rey no es un tipo que está, ¿no es cierto?, tomándose una piña colada en el Caribe. Él también está siendo perseguido. ¿Y por qué está siendo perseguido? Porque es uno de los líderes principales del cristianismo. ¿Te recuerdas que cuando Jesús parte, Jesús le dice, apacienta mis ovejas? ¿Te acuerdas? Bueno, él está siendo ahora uno de los líderes principales. Entonces, cuando hay una persecución política, religiosa, de lo que sea, ¿a quiénes se persigue primero para poder darlos de baja? A los líderes principales. Y él está huyendo, y huyendo dice, sujétense a toda la autoridad, sujétense al rey. Y dice, sujétense a sus funcionarios que él tiene, que están puestos por él, ¿para qué? Para castigar a los que hacen daño, a los que hacen mal. Ajá. En el verso 16 dice algo muy interesante, porque la gente dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. A mí ni el pastor me dice lo que tengo que hacer, ni la iglesia me dice que tengo que hacer, yo soy libre. Y mira lo que dice la Biblia en el verso 16, sujétense, obedezcan, no anden causando problemas, porque si causan problemas los funcionarios contratados por el rey, por el gobernante, los van a castigar. Y el verso 16 le dice, compórtense como libres, pero no como los que tienen la libertad. ¿Como pretexto?
para hacer lo malo, sino ¿cómo? ¿Sino cómo? Ellos son personas libres, claro que son personas libres. Y como personas libres, ¿una persona puede hacer lo que quiera? La respuesta es sí, pero hay otro elemento que estos hermanos y nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el elemento que tenemos que tener en cuenta? Y es que además de eso somos esclavos de Cristo. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que Pablo está diciendo es algo similar. Yo tengo libertad para hacer todo lo que quiera, pero tomé una decisión, voluntariamente me hice esclavo de Cristo. Y como esclavo de Cristo, entonces voy a obedecer a Cristo y voy a sujetar mi vida a Cristo. Por eso Pedro les dice, pórtense como gente libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para romper semáforos, para incendiar supermercados, para golpear a la policía. Y después dice, honren a todos. Ponme el 17. La palabra honrar a todos es una palabra linda, es una palabra preciosa. Honrar, por ejemplo, padre y madre, significa que, ¿no es cierto?, la Andrea honra a su mamita Luisa, ¿sí? La cuida, la protege, la lleva al médico, le compra los medicamentos, si no tiene dinero de lo que ella tiene le da. Si alguien quiere hablar mal de ella, la Andrea la defiende. La Lili, su mamita, una tremenda mujer, crió una tremenda familia, pero hoy día la mamita está con problemas de memoria y la Lili la tiene en su casa. Y la Lili, hay momentos, estoy colocando esto para entender lo que es honrar. Y la Lili a veces no sabe si la mamá va a abrir o no la combustión lenta, ¿sí? O si va a abrir las llaves del gas, y ella está todo el día pendiente de su mamá. No va a hacer cosas que se vaya a generar una problemática. ¿Qué está haciendo ella? ¿Sabes qué, querido? La honra está asociada con el amor. Por eso yo honro a mi esposa, porque está asociado con el amor. Por eso usted honra a Dios, porque está asociado con el amor. Hay algunas autoridades que no son fáciles amar, ¿verdad? Pero antes dijimos que Pedro dijo, por amor al Señor. Y ahora el verso 17 dice, honren a todos. ¿Sabe lo que además significa la honra? Respeto. Cuando se hablaba del temor a Dios, de la honra a Dios en el Antiguo Testamento, se estaba asociando también a un concepto de honrar, de respetar a Dios, de no tener diversos ídolos, de no ir detrás de los otros dioses, ¿sí? Respetar a Dios. En este contexto, por favor, dice Pedro, respeten a todos. ¿Las autoridades son todos? Sí. ¿La policía es todo? Sí. ¿Los militares son todos? Sí. ¿Los presidentes entran en el todo? ¿Y qué dice Pedro? Honrar a todos. Más abajo dice, incluso hay algunos que no son tan simpáticos, ¿te acuerdas? Ok. Si alguien está entendiendo, ¿me puede levantar la mano? Gracias, Vivi. ¿Viste? Cuando tú vienes, entonces yo sé que tú estás ahí, entonces me levantas con efusividad. Yo nunca había visto, queridos, una teología tan clara y tan práctica del sufrimiento como la de Pedro. Es súper clarita, súper práctica. Y él va a agregar ahora en el verso 21 una nueva arista para el tema del sufrimiento. Nosotros no tenemos que enfrentar el sufrimiento de acuerdo a lo que nos dice ni el gobierno, ni como nos dicen los parlamentarios, ni como nos dicen las personas que están llamando a sublevarnos en contra de la autoridad. No.
La arista del sufrimiento la tenemos que ver desde la perspectiva de Cristo. Y por eso estamos predicando este mensaje hoy día. El verso 21 dice lo siguiente: Dios los llamó a ustedes a hacer lo bueno. Está el verso 21, yo voy a usar otra versión. Dice, Dios los llamó a ustedes a hacer lo bueno. Quiero que le digas al de al lado que lo llamaron para hacer lo bueno. Dile. Te llamaron para hacer lo bueno. Ok, Dios nos llamó para hacer lo bueno. Escuche, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo. Por dicha razón, Pedro les exhorta a los hermanos, a estos hermanos que tenían amos, pero que tenían jefes, que tenían superiores, pero esta enseñanza también es extrapolable a toda la nación, que deben tenerle respeto, que obedezcan, que se sujeten, y que se iban a encontrar, como dice el verso 18, con gente que no es simpática, que es difícil de soportar. Criados, estén sujetos con todo respeto, que es lo que está faltando en este tiempo. Por eso que la iglesia de Cristo es la que está llamada a establecer un reino justo, un reino de justicia, leyendo la Escritura, viviendo por ella y siendo con la gente como Cristo vivió acá, porque si no la gente no puede entender que seamos cristianos y nos comportemos como ellos. El verso 18 dice, que estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y a los amables, sino que también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Y aquí viene un tema muy interesante que quiero ir resumiéndolo. Les dice, mira, porque esto merece aprobación. ¿Sabes quién es el que aprueba esto? Es Dios. Por eso es relevante que nosotros tengamos una conducta, un comportamiento que esté asociado con aquello que Dios alaba, con aquello que Dios reconoce como bueno. Mira, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué significa esto? Si alguien por cumplir con el mandato de Dios, si alguien por hacer la voluntad de Dios o por ser cristiano tiene que sufrir, lo que Pedro está diciendo es, Dios lo aprueba y lo recibe como un perfume grato y agradable. Pues qué gloria es, escucha bien, si pecando ustedes son abofeteados y aún así lo soportan, pero si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado por Dios. Imagínate que los hermanos hayan salido, estos hermanos, los peregrinos y extranjeros, con pancartas, ¿no es cierto?, abajo el César, no queremos con nada más con el César, queremos el reino de Dios, que venga el Mesías, fuera Roma de los territorios, ¿no es cierto?, de Grecia, de Asia Menor, y se hace toda una unión ahí incluso con los judíos, todos con pancartas y con bombas Molotov. ¿Qué crees tú que habría hecho el Imperio Romano? Hubiera mandado a los soldados, ¿no es cierto?, no con balines de goma. Está claro, ¿verdad? Habrían todos caídos muertos, atravesados por la espada. Lo que está diciendo Pedro aquí es, si ustedes sufren castigo de parte de las autoridades que el rey estableció, y ustedes lo sufren callados, ¿qué sentido tienen si yo no los mandé a que hagan eso? En cambio, si ustedes, por ser creyentes, si ustedes por vivir en paz, si ustedes por querer que el reino de Dios se establezca, tienen que sufrir, eso es muy, muy reconocido por Dios. Estamos viviendo un momento en que la iglesia no busca ser reconocida por Dios. Estamos viviendo un momento en que la iglesia busca ser reconocido por la gente. Queridos, lo que el mensaje nos está enseñando ya en esta tarde es, busca ser reconocido por Dios, busca ser alabado por Cristo, no por la turba, no por las masas.
Porque finalmente tú y yo no pertenecemos. Por eso es tan importante este mensaje. Tú y yo no pertenecemos a esta tierra. Pedro lo que está diciendo aquí, a los peregrinos, a los expatriados, a los de la dispersión, a aquellos que están transitando por la tierra de forma transitoria, que están pasándolo mal, que están viviendo momentos difíciles, yo le estoy diciendo que se recuerden que este no es su destino final. El tren al que ustedes se han subido, su destino final es la estación de ahí del reino de los cielos. El Evangelio es otra cosa, querido. El Evangelio es distinto, es diferente. Bien. Pablo también en Filipenses 1:29, porque la Biblia es una unidad, había señalado que en Filipenses 1:29, eso, se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino que también el privilegio de sufrir por Él. Si alguien anda metido en una cuestión de esta y recibe un lumazo, no puede decir estoy sufriendo por la causa de Cristo. ¿Verdad? ¿Se entiende? No estoy justificando la violencia. Lo que estoy diciendo es que tú no fuiste llamado para eso. Si alguien anda metido en eso y de pronto la gente que tiene problemas respiratorios, yo no sé cómo lo están haciendo con el tema de las bombas lacrimógenas. Una persona que tenga problemas respiratorios y ande en eso, aunque no esté haciendo daño, puede recibir ¿no es cierto?, el efecto de las bombas lacrimógenas y tener un problema de salud. No puede decir, aquí estoy sufriendo por la causa del Señor, porque el Señor no dijo que esa era la forma en que había que sufrir. Es más, esas cosas no son alabadas por Dios. ¿Qué cosas son las que Dios alaba? Cuando sufrimos por decir que somos cristianos. Cuando todos del Facebook te hacen bolsa, te hacen pedazos, porque tú dices que esa no es la forma. Cuando tus amigos te dicen, ¿y tú qué? ¿Cómo vas a estar en contra si esto es lo que hay que hacer? Gloria a Dios. Y aquí quiero llegar a un punto que es súper relevante, porque todo mensaje tiene que terminar con Cristo, si no es un mensaje moralista. Y quiero terminar este mensaje con Cristo porque el verso 21 para adelante, hasta el verso 24, quiero tomar, nos dicen cuál es nuestro patrón de conducta. Dice, pues para esto, el verso 21, disculpen, 21, Richard. Pues para esto ustedes fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué dice el verso 20? ¿Alguien tiene el verso 20 para que me pueda decir para qué fuimos llamados? Porque a veces el cristiano dice, yo nací para ser feliz. Yo nací para que todo el mundo me ame. La iglesia debe ser ese lugar donde todos nos amemos, donde todos nos caigamos bien, donde nadie tenga problema con nadie. ¿Qué dice? Porque para esto pues para esto ustedes fueron llamados. Y el verso 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más, si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, esto es lo que Dios aprueba. Después dice, para esto ustedes fueron llamados. El cristiano tiene una característica, el cristiano sufre injustamente. El cristiano tiene una característica, aquí como que tienen un poquito más de reacción. Es que hay más gente acá que acá, aquí hay poquitos, aquí está lleno. Bueno, casi. El cristiano tiene una característica, el cristiano fue llamado a sufrir injustamente. Injustamente. Tú llegas temprano en la pega, haces tu trabajo, cumples, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien?
súper bien. En la tarde, si hay que quedarse, te quedas feliz porque sabes que del trabajo depende la mantención de tu familia, no hay problema. Si te piden que vayas un sábado, tú vas, todo bien, pero no te pasa que de repente por hacer tan bien la pega, la pega que no hacen los ineficientes te la pasan a ti. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, pero jefe, pero más pega para mí. Y me dice, sí, usted sabe que yo siempre cumplo. Entonces yo le digo, pero por eso te la vas. Pero jefe, si eso es injusto, me dice. Y claro que es injusto. Pero no te olvides que los cristianos fuimos llamados para sufrir injustamente. Todos los demás, sus negocios están con la ilegalidad, ¿no es cierto? Venden cosas truchas, sí, y nadie les llega, pero tú estás al día y te empapelan aparte, ¿cierto? Fuiste llamada para sufrir injustamente. Cuando eso ocurra, Pedro está diciendo, alégrense porque ustedes son hijos de Dios y el Padre está feliz con ustedes. El verso 21 entonces dice, para esto fuimos llamados, el verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, escucha bien, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nos comportemos como Él. Vamos al 22, escucha bien, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, ¿por qué lo maldijeron, verdad? Ok, cuando lo maldecían no respondía con maldición, escucha bien. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Esto me gusta. Después lo quiero abrir un poquito. Me queda tiempo. ¿O no? Sí. Ok. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. En el Mateo capítulo 27, quiero referirme a la primera parte del verso 23, dice de Pedro 2, 23, dice, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Veamos un poquito a Mateo 27, del 29 al 30. Yo creo que va a salir adelante, no lo busquen solamente, Mateo 27, del 29 al 30, y ahí está, ya estoy en la parte final del mensaje. Los soldados, ¿saben lo que hicieron con Jesús? Entretejieron ramas espinosas y entretejieron una corona de espinas. Y esa corona de espinas se la insertaron en el cuello cabelludo de la cabeza. No conforme con eso, le pasaron una vara y se la dieron como cetro. Y ellos, para burlarse de Jesús, se pusieron delante de él y le decían, ¡viva, viva el rey de los judíos! Nosotros nos hubiéramos creído que eso ya era suficiente, no era necesario, incluso esto ya era un exceso, pero agarraron la vara que le habían pasado a Jesús, agarraron la vara y le empezaron a pegar en la cabeza. Y le decían, profetiza, profetiza, ¿quién es el que te está pegando en la cabeza? Entre el verso 39 y el 40, ahí, luego de ser clavado en la cruz, clavado en sus pies y en sus manos, la gente que pasaba por allí meneaba la cabeza y le gritaban, tú que derribas el templo, tú que en 3 días lo vas a reedificar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. ¿Qué te parece? Dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Otros le gritaban, tú, ¿no es cierto? Desciende de esa cruz. Y otros le decían, salvaste a otros, pero no te puedes salvar a ti mismo. Y así se dice que es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Otros gritan, confió en Dios. Bueno, si confió en Dios, que le libre a Dios ahora, pues a ver si Dios lo quiere tanto. Incluso cuando estando en la cruz,
uno de los mismos malhechores que estaban al lado de él también lo maldijo. No respondió con palabras de la misma envergadura. Es más, ni siquiera abrió su boca, como antes lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, verso 7. Por eso dice Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él se portó así porque quiso que ustedes se porten igual. En el mismo verso 23 de 1 Pedro 2, me dejas el verso 23, el apóstol dice que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabía Jesús que lo que estaban haciendo era injusto? ¿Alguna vez dijo, injusto, ¿por qué hacen esto? Si esto es injusto. No, él prefirió guardar silencio y encomendar toda la injusticia que le estaban haciendo, encomendársela a Dios, que juzga, que sabe juzgar justamente. ¿Sabes por qué es tan importante no juzgar nosotros? Porque en el capítulo 1, en el verso 17, Pedro ya le enseñó a los hermanos. Dice, y si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo en que sean peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pedro nos enseñó que a nosotros no nos van a juzgar por tener buenas intenciones. A nosotros no nos van a juzgar porque nosotros quisimos hacerlo bien, pero nos salió mal. No. A nosotros nos van a juzgar según la obra de cada uno. Por eso si hay pecado es mejor arrepentirse y pedir perdón, porque dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y el mismo Pedro le dijo a los judíos, ¿no es cierto?, que si ellos venían y pedían perdón, se arrepentían, entonces serían borrados todos sus pecados, borrados. Eso es lo importante de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, el expediente estará en blanco. No sé si eso te alegra. Estamos tú y yo en la posibilidad de dejar nuestro expediente en blanco. Cristo nos dio a nosotros el mejor ejemplo de cómo hay que comportarse, no solo en tiempos de crisis, sino que en todo momento. Y tú me vas a decir algo, sí, pastor, pero yo no tengo fuerza para soportar. Tú me vas a decir algo, sí, pero la gente está en mi calle ahí haciendo destrozos. Otro dirá, pero es que me cuesta soportar a mi jefe porque es injusto conmigo. ¿Sabes que la fuerza no viene de ti? La fuerza viene de aquel que siendo justo, que no habiendo cometido pecado, fue capaz de mantener silencio, de no decir nada, de no maldecir, de no juzgar y de encomendar toda su causa a aquel que juzga con justicia. Para toda fuerza para resistir el sufrimiento injusto, ya sea de parte de las situaciones que ocurren en el país o de personas que nos ofenden, no proviene de nuestras fuerzas, sino que provienen de aquel que fue injuriado y fue maltratado, pero que supo confiar en que el Padre aplicaría el justo juicio. Ponte de pie.